Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar sobre la bioremediación, bioestimulación, bioaumentación, fitorremediación, lixiviación y cometabolismo. Mi grupo de trabajo está conformado por Caterina Alexandra Bautista, María José Calixto, Tania Camila Camargo, Brigitte Daniela Cuellar y quien les habla, Valentina Bendaña. ¿Qué es la bioremediación? Bueno, la bioremediación surge de la necesidad de disminuir el impacto ambiental que esto conlleva a un fin de identificar contaminantes en los diferentes ambientes, como lo son mares, lagos, ríos, estuarios y suelos. Como tal, la bioremediación es el uso de microorganismos para limpiar suelos. Principalmente esta se basa en la idea de que los organismos son capaces de tomar cosas del ambiente y con esto para usarlas para su crecimiento. En esta característica se fundamenta el principio de la bioremediación, usando organismos para que tomen sustancias contaminadas del medio ambiente y que sean convertidas en una forma no tóxica. Algunas bacterias, protistas y hongos son muy buenos en la degradación de moléculas complejas. Factores involucrados para la bioremediación. Los factores del medio ambiente que intervienen para llevar a cabo la bioremediación son aquellos que se necesitan para proporcionar las condiciones óptimas para el desarrollo de microorganismos que son empleados para realizar la recuperación, ya que los organismos son muy sensibles a los cambios de pH, temperatura, humedad, oxígeno y a los nutrientes. En cuanto al medio ambiente, tenemos temperatura, pH, humedad, oxígeno y nutrientes. La temperatura se podría decir que es el factor más importante que afecta la actividad de los microorganismos y la biodegradación. Las bacterias crecen a ciertos intervalos de temperatura reducida, haciendo decrecer la biodegradación por enzimas a temperaturas más altas. Sin embargo, si se ha logrado la biodegradación de hidrocarburos de tal manera que van haciendo esto un poco más fácil para este proceso. El pH, este afecta la actividad microbiana, ya que de tal manera influye en las propiedades físicas y químicas del suelo, es decir, la diversidad de los microorganismos que puedan existir ahí, dependiendo del pH de la zona, ya que no existen condiciones de que hayan establecido para ser óptimas en cualquiera de los casos, pero generalmente está en un intervalo de pH entre el 6 y 8, que puede haber un mayor crecimiento por parte de los microorganismos. Mm, Humedad. Para el crecimiento de los microorganismos es necesaria una condición mínima en la humedad para que los nutrientes y los compuestos orgánicos sean llevados hasta el interior de la célula. Es necesario el agua,
ya que aquí esta sirve como transporte y forma parte pues del protoplasma bacteriano. Oxígeno. Este es importante ya que suele ser necesario para las reacciones de oxidación, que quiere decir reducción por enzimas, y es el aceptador de electrones utilizado generalmente en todos los procesos biológicos. Para el crecimiento de los microorganismos, estos se em, oxidan los compuestos inorgánicos o orgánicos, ya que de esta manera obtienen la energía para que puedan crecer. Bueno, nutrientes. Los nutrientes son los principales nutrientes requeridos, los cuales son el nitrógeno y el fósforo. Generalmente en los suelos suele haber ya una gran cantidad de nutrientes, que sin embargo en la zona a tratar no existe una gran cantidad de ellos. Estos pueden adicionarse en el medio ambiente. El metabolismo de los microorganismos está orientado a la reproducción de organismos. Asimismo, este requiere que los constituyentes químicos se encuentren en la sintonización. Para esto son necesarios el nitrógeno y el fósforo. En cuanto al factor físico, la provisión de un aceptador de electrones y presencia de agua son los factores físicos más importantes que se toman en cuenta en la bioremediación. La degradación depende de la capacidad del metabolismo del microorganismo. La transferencia de masas del compuesto, así como la capacidad del transporte, a esta relación se le conoce como biodisponibilidad. Uno de los factores que limita la degradación en los suelos es la transferencia de masas. Esto se debe a que la degradación en los suelos es transferida em, a las zonas contaminadas, donde se tienen grandes capacidades biodegradativas, ya que están expuestas a una enorme variedad de compuestos orgánicos, siendo diferentes. Bueno, microorganismos. La transformación biológica es el factor microbiológico más importante en este proceso de bioremediación, ya que se refiere a una transformación de compuestos orgánicos que es catalizada por acciones de enzimas, donde nos dicen que se necesita más de una enzima para romper una sustancia orgánica, pero frecuentemente los organismos que contienen enzimas para degradar se encuentran presentes en el suelo. Por último tenemos el factor químico, que es donde la estructura molecular de estos contaminantes es trascendente en el proceso de la bioremediación, ya que pues este afecta su capacidad para ser biodegradado, así como a sus propiedades físicas y químicas. Esta capacidad de que el contaminante pueda ser biodegradado está involucrado con los factores del grado de ramificación, naturaleza, grado de saturación, solubilidad y el efecto de sus sustituyentes. Tipos de bioremediación. En los tipos de bioremediación podemos encontrar bacterias, hongos y fitoremediación. Las bacterias generalmente son percibidas como microorganismos dañinos, causantes de diversidad de enfermedades para el ser humano. Sin embargo, son capaces de procesar químicamente sustancias perjudiciales para el medio ambiente, como metales pesados, azufre, gas nitrógeno, entre otros. Debido a su metabolismo, estas pueden procesar estos contaminantes con facilidad para convertirlos en productos inocuosos o incluso beneficiosos para este medio. Un ejemplo claro es la utilización de bacterias para la bioremediación de agua y suelo por el petróleo. Aquí las bacterias utilizan los contaminantes orgánicos de crudo como fuente de energía y carbono, transformándolo mediante distintas rutas metabólicas. Los hongos. Estos se encuentran en menor cantidad en las bacterias.
Los más abundantes en el suelo son los mohos, levaduras y setas. El más utilizado en la bioremediación se llama Phanerochek, que degrada hidrocarburos con radicales clorados como el 2,4,5 tricloroetileno, así como otros derivados aromáticos, toluenos, silenos o dioxinas. En cuanto a la fitorremediación, ciertas plantas tienen la capacidad de limpiar sustancias tóxicas tanto en el suelo como en el agua, y se podría considerar que también la reforestación en el caso del aire. En esta imagen podemos observar las diferentes bacterias con su respectiva área de donde es aislada para su uso en la bioremediación. También su contaminante degradado. En esta técnica de la bioremediación también podemos encontrar ventajas y desventajas. En cuanto a sus ventajas, muchos de los tratamientos físicos y químicos se basan en transferir la contaminación en medios líquidos, sólidos y gaseosos, cosa que en la bioremediación se transfiere poca concentración de contaminantes de un medio a otro. Esta es una tecnología poco invasiva y por esta razón no es una amenaza para el medio ambiente. Por otro lado, es económicamente viable y al tratarse de un proceso natural, es aceptada por una gran parte de la opinión pública. En cuanto a sus desventajas, si se hace de manera incompleta, puede generar cambios metabólicos inaceptables con un grado contaminante igual o superior del punto de partida y algunos contaminantes que incluso pueden inhibir la bioremediación. Es difícil calcular los tiempos requeridos para llevar a cabo el proceso adecuado en su seguimiento y control de su velocidad. También la extensión del mismo puede ser costosa. Ahora hablaremos de la bioaumentación. Esta técnica se aplica cuando los microorganismos de la microflora son insuficientes para degradar los contaminantes, cuando se requiere el tratamiento inmediato del sitio contaminado. Consiste en la adición de una alta concentración de microorganismos vivos capaces de degradar los contaminantes. Se ha usado para tratar suelos contaminados con insecticidas, herbicidas y desechos de alta concentración de metales. Su implantación depende de una serie de factores: presencia de toxinas, nutrientes y condiciones ambientales, movilidad y o distribución de los microorganismos, de la presencia de abundante materia orgánica. Los microorganismos añadidos deben sobrevivir a los depredadores y competir con éxito con la población. La degradación es realizada por todos los microorganismos nativos del área contaminada que está bajo las mismas condiciones y distribuidos por toda el área afectada. La ventaja de utilizar esta técnica de bioaumentación es que no requiere un área adicional para llevar a cabo este procedimiento, ni el uso de maquinaria pesada. La desventaja de este es que la población de microorganismos degradadores crece rápidamente como respuesta a la contaminación del medio y es muy difícil, casi imposible, incrementar la población microbiana más allá de estos valores. Continuamos con la bioestimulación. Esta modifica el entorno para estimular las bacterias bioremediadoras existentes en el medio, aquellas con capacidad para restaurar un entorno con elevada toxicidad. Se emplean distintas técnicas para modificar el entorno a restaurar, entre ellas la inyección de nutrientes que estimulan el crecimiento de los microorganismos responsables de la restauración. Este es un método conocido y efectivo para tratar aguas y subsuelos que han padecido vertimientos de hidrocarburos. Además, se utilizan microorganismos endógenos para degradar contaminantes en los subsuelos y aguas subterráneas contaminadas. Se estimula la actividad biológica de la bacteria por medio de la inyección de aire a través de pozos. Estos se instalan en varios puntos del área contaminada y a través de ellos se inyecta también nutrientes. Los nutrientes son necesarios para el desarrollo y crecimiento de los microorganismos. Los macronutrientes como el nitrógeno, el potasio y el fósforo, y en menor cantidad los micronutrientes.
Esta técnica se puede dar en condiciones aerobias y anaerobias. La biodegradación aerobia, en presencia de oxígeno suficiente y otros nutrientes elementales, los microorganismos degradan los contaminantes orgánicos hasta convertirlos finalmente en dióxido de carbono, agua y nueva biomasa celular. Biodegradación anaerobia. En ausencia del oxígeno, los contaminantes orgánicos son metabolizados hasta metano. Además, se obtienen cantidades limitadas de dióxido de carbono, hidrógeno molecular, ácido sulfhídrico, amoníaco, entre los más importantes. Las características determinantes en cuanto al éxito o el fracaso de este tipo de técnica son el tipo de suelo. Los suelos deben ser lo más homogéneos posibles, con un valor de porosidad y permeabilidad al aire adecuado que es mayor a 10 centímetros cuadrados. Debe existir unas condiciones óptimas de pH entre 6 y 8, de humedad en 12 y 30%, en peso, temperatura entre 0 y 40 grados Celsius y los nutrientes del mismo suelo. Ventajas y desventajas. Las ventajas de esta técnica es que es muy útil en cuanto al tratamiento de extensas zonas contaminadas de centros industriales donde no es posible o conveniente parar el proceso operativo para realizar el tratamiento requerido. Desventajas. Implica una circulación de soluciones acuosas que contengan nutrientes y o oxígeno a través del área contaminada. De esta manera, para estimular la actividad de los microorganismos, la degradación es realizada por todos los microorganismos nativos del área contaminada que están bajo las mismas condiciones y distribuidos por todo el área afectada. Fitorremediación. La fitorremediación ha surgido como una alternativa para el tratamiento de suelos contaminados. Sin embargo, la interacción entre plantas, microorganismos y elementos potencialmente tóxicos en la rizósfera son un factor crítico. La participación microbiana es importante en la fitorremediación porque, primero, favorece el ciclo de nutrientes, segundo, aumenta la producción de la biomasa vegetal y tercero, disminuye la toxicidad de los elementos potencialmente tóxicos para las plantas. Asimismo, los metabolitos producidos por bacterias tales como el ácido indolacético, los iodoforos y algunos ácidos orgánicos, además de enzimas que alteran los niveles de hormonas en las plantas, tienen funciones destacadas en la absorción de nutrientes, el control de organismos patógenos, la enlocación celular y regulación de las actividades metabólicas de la raíz. A continuación, vamos a hablar de las bacterias promotoras del crecimiento de plantas. Bueno, estas cepas se caracterizan por su capacidad, primero, de colonizar la superficie de la raíz, segundo, propagarse y sobrevivir en presencia de los microorganismos nativos del suelo y tercero, estimular el crecimiento de plantas. Las bacterias promotoras del crecimiento de las plantas son un grupo de diferentes microorganismos que pueden incrementar el crecimiento y la productividad vegetal. Los géneros más conocidos y utilizados en la agricultura son Rhizobium. Es un género de bacterias gram negativas del suelo que fijan nitrógeno atmosférico. Son organismos de vida libre que habitan en la rizósfera y se alimentan de los restos de organismos muertos. Pseudomonas. Es un género bacilos rectos o ligeramente curvos gram negativos. En algunos casos pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones. Bueno, estos principalmente los podemos encontrar en el suelo y en el agua del todo el planeta. Estas bacterias crecen en áreas húmedas. Azospirillum es un género bacteriano gram negativo, microaerofílico, no fermentativo y fijador de nitrógeno. Esto lo podemos encontrar en suelos de diferentes regiones del globo terrestre. De manera general, las bacterias promotoras del crecimiento de plantas promueven el desarrollo de las plantas de forma directa e indirecta. La promoción activa o de forma directa del crecimiento de la planta ocurre como consecuencia de suministro de nutrientes tales como el nitrógeno, el fósforo y el fierro que no se encuentran disponibles en el suelo. Los mecanismos directos también incluyen la producción de reguladores de crecimiento como auxinas, giberelinas y citoquinina, o bien la alteración de la concentración de etileno en la planta por medio de enzimas como aminociclopropanón y
carboxilato desaminasa. Por otra parte, los mecanismos indirectos de promoción de crecimiento ocurren cuando las bacterias promotoras previenen o reducen los efectos nocivos de los organismos patógenos. Esto incluye la competencia por espacio o sustrato con otros microorganismos. A continuación, veremos las funciones de las bacterias promotoras del crecimiento de plantas en suelos contaminados. Además de los mecanismos directos e indirectos, las bacterias promotoras de crecimiento de plantas también inducen cambios en la biodisponibilidad de elementos potencialmente tóxicos, y esto ocurre a través de reacciones de oxidorreducción, modificación del pH del medio y absorción en la superficie bacteriana. Por ejemplo, científicos observaron disminución de la concentración soluble de plomo y de zinc por el aumento de fósforo disponible en la solución del suelo. Estos elementos pueden reaccionar con el fósforo y formar un precipitado. También la inoculación de heterobacterias en suelos enmendados con fósforo aumentó un 51% la inmovilidad de plomo. Una estrategia que algunas bacterias han desarrollado para reducir el efecto tóxico es la producción de sideforos. Los sideforos son compuestos de bajo peso molecular con alta constante para complejar hierro. Estos compuestos pueden formar complejos estables con elementos potencialmente tóxicos, como lo es el aluminio, el cobre, el plomo y el zinc, aumentando su solubilidad pero reduciendo su toxicidad. El cometabolismo se define como la degradación simultánea de dos compuestos, en la que la degradación del segundo compuesto, o sea, del sustrato secundario, pues va a depender de la presencia del primer compuesto, o sea, del sustrato primario. ¿Y qué es un sustrato? Pues es aquella sustancia química de interés, la cual se va a modificar por medio de la degradación. Esto quiere decir que el cometabolismo es un sistema donde se tiene disponible un sustrato y un cosustrato, donde la tasa de consumo del cosustrato, o sea, del sustrato secundario, se ve relacionada con el consumo del sustrato primario. Por esto, el consumo del cosustrato tiende a disminuir cuando el sustrato primario empieza a disminuir o cuando hay una alta acumulación de productos tóxicos. Durante el cometabolismo, pues los microorganismos crecen en un sustrato en particular y además oxidan un segundo substrato, el cual pues no puede ser asimilado como fuente de carbono o fuente de energía. Después de haberse oxidado, pues el segundo sustrato puede ser empleado por otro microorganismo de la comunidad, los cuales van a empezar a atacar enzimáticamente a los contaminantes, convirtiéndolos en compuestos inocuos, es decir, en compuestos que no producen ningún tipo de daño. Entre las enzimas más estudiadas predominan las monoxigenasas. Estas enzimas tienen una dependencia estricta de oxígeno molecular y catalizan la oxidación de los alcanos. ¿Cómo actúan estas enzimas? Ellas actúan reduciendo el O2 e incorporando un átomo de oxígeno del alcano, produciendo así pues un alcohol primario que posteriormente puede llegar a oxidarse hasta CO2 o bien quedarse en un aldehído o un alcohol intermedio. Otra de las enzimas que son muy importantes son las deoxigenasas. Ellas pueden actuar en una amplia variedad de sustratos. En general, pues, las deoxigenasas reducen el O2 para poder incorporar oxígeno molecular a los alcanos, produciendo un hidroperóxido inestable, el cual se va a reducir el alcohol, con la participación de una coenzima que es muy importante, que es la coenzima nicotiamida adenina dinucleótido fosfato. Cometabolismo de los compuestos anabióticos en el ambiente. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que uno de los mayores problemas ambientales es la acumulación de aquellos compuestos recalcitrantes que han ocasionado grandes impactos negativos en los ecosistemas. Y es que la concentración de estos compuestos
se ha incrementado considerablemente debido a que son productos provenientes de diferentes procesos industriales generados por el ser humano. Los avances en la síntesis química han conducido a la producción a gran escala de diferentes compuestos orgánicos, los cuales cada uno de ellos tiene un destino muy variable en el ambiente. Por eso es que la mayoría de estos compuestos son muy parecidos a algún otro compuesto natural, de modo que gracias a esta característica pueden ser degradados por el metabolismo microbiano de una forma muy sencilla. A diferencia de que existen otros compuestos los cuales tienen estructuras moleculares que no pueden ser reconocibles por los microorganismos, dificultando de esta forma la degradación del mismo. Estos compuestos son denominados xenobióticos. Los compuestos xenobióticos son aquellos químicos que están presentes en el ambiente en concentraciones que no son naturales. La palabra xenobiótico se deriva del griego xeno, que quiere decir extraño, y bio, vida. Esto quiere decir pues que los xenobióticos son compuestos que disponen de una estructura química que no existe en la naturaleza, sino que ha sido desarrollada por el hombre. Una de las características de estos xenobióticos es que la mayoría de estos productos son antropogénicos, como lo dije anteriormente, pueden ser de origen humano o de la actividad del mismo. Otra característica es que son persistentes en el ambiente debido a que tienen una alta estabilidad termodinámica. Y por último, los xenobióticos son resistentes a la biodegradación. Por eso también se les denominan como recalcitrantes, pues gracias a que tienen una estructura muy estable, estos resisten a cualquier ataque de cualquier tipo de microorganismo. Los compuestos finales de la transformación cometabólica pueden ser muy variados, dando como resultado especies menos peligrosas o bien más susceptibles a la degradación biológica. Sin embargo, pueden ocurrir la formación de compuestos que se van a empezar a acumular en el ambiente si no son intermediarios de otras rutas catabólicas o si no están presentes aquellos microorganismos necesarios, los cuales sean capaces de utilizarlos como sustrato pues, para la debida degradación. Debido a lo anterior, el cometabolismo de los xenobióticos en ambientes naturales presenta algunas limitaciones, pues este cometabolismo ocurre a tasas lentas porque las poblaciones microbianas son muy pequeñas y no se incrementan en respuesta a la introducción de estos compuestos en el ambiente. Adicionalmente, en los ambientes naturales es muy difícil el poder determinar la ocurrencia del cometabolismo debido a las diversas reacciones catabólicas que tienen lugar los diferentes microorganismos. Y por último, existe una dificultad para poder comprobar los efectos positivos que puede ejercer un compuesto sobre el consumo de otro. Aún así, pues a pesar de estas limitaciones, se pueden superar en estudios a nivel de laboratorio mediante dos formas. La primera es mediante el uso de cultivos axénicos, los cuales estos están formados por una única especie, una única cepa o una variedad de organismo, el cual va a estar desprovisto de cualquier otro organismo que pueda ser contaminante. Y otra forma es por el uso de medios de consorcios microbianos. ¿Esto qué significa? Son aquellas asociaciones naturales de dos o más especies, las cuales van a empezar a actuar como una sola comunidad, beneficiándose pues cada una de ellas de la actividad de los demás. Con estos usos se puede lograr altas concentraciones de biomasa y con una buena mezcla adecuada de sustrato y cosustrato, pues se puede mejorar la tasa del cometabolismo. Adicionalmente, pues la capacidad de las cepas silvestres puede servir de una gran ayuda como una herramienta
para la construcción de nuevas cepas, las cuales traigan consigo nuevas características o nuevos potenciales de degradación para aquellos compuestos recalcitrantes de los xenobióticos. Bueno, ahora hablaremos de la lixiviación. La lixiviación microbiana o biolixiviación es un proceso mediante el cual, utilizando microorganismos, se extraen los metales a partir de las rocas que los contienen. Consiste en la conversión de un metal insoluble, normalmente en forma de sulfuro. Es una forma soluble y pues normalmente como un sulfato. Es un proceso complejo llevado a cabo por una comunidad microbiana acidófila, entre la cual destacan los géneros Acidobacillus, Leptopyrilum y Acidiophyllum. La lixiviación bacteriana es un método demostrado y establecido para tratar las menas de metal base y oro refractario y se concentra en un valor de lixiviación en columnas, en depósitos o en pilas. Bueno, algunas de sus características es que las bacterias más comúnmente usadas en la lixiviación son en realidad las arqueobacterias, estos microorganismos que pueden adaptarse a la explotación de los minerales por su contenido metálico y pueden clasificarse en dos categorías. Primero encontramos los autótrofos, que obtienen su propio sustento para sus ciclos energéticos y vital de los materiales inorgánicos con los que estén en contacto. Y después encontramos los heterótrofos, que requieren en la disponibilidad materia orgánica para complementar su ciclo vital. Otras características de la lixiviación es que en ambas clases o grupos de bacterias, por su modo de operar, es una presencia de oxígeno que puede a su vez ser aeróbicas, que aeróbicas tienen la capacidad de oxidar los sulfuros de los metales pesados o sulfatos solubles. Estos necesitan como la presencia de oxígeno libre para subsistir y realizan las reacciones de oxidación que son económicamente significativos en la industria minera. También se encuentran las anaeróbicas, que pueden funcionar y llevar su ciclo vital en ausencia del oxígeno. Estas realizan reacciones de reducción que causan el enriquecimiento secundario de los yacimientos encontrados en la naturaleza. Bueno, esta actividad es generada por la reducción de los sulfatos solubles de los metales pesados o sulfuros metálicos insolubles. Otra de las características de la bacteria lixiviante es que es única en su género, pues tiene energía para su proceso vital y la oxidación de sulfuros inorgánicos insolubles del fierro ferroso. Esta vive en un ambiente ácido y es prácticamente inafectada por las concentraciones relativamente altas de la mayoría de los metales. Su organización fisiológica y anatómica no difiere del común de estos microorganismos, pues está constituida por una membrana envolvente cuya pared exterior es construida por lipopolisacáridos y lipoproteínas y por una membrana interior citoplasmática, que es el lugar principal donde se lleva a cabo la conversión de la energía, y su citoplasma tiene ribosomas, material nucleico y otras inclusiones cuya función no es precisa. Otras de sus características es que algunos factores influyen negativamente en la lixiviación. Son la presencia de metales pesados, que particularmente son oro, manganeso y mercurio, que son venenosos para las bacterias, y además la existencia de temperaturas muy altas muchas veces son como consecuencia de las reacciones exotérmicas propias y son inconvencionales para algunos tipos de bacterias. También hay que destacar los tipos de cultivos bacterianos más utilizados, que se pueden a partir de la comunidad microbiana acidófila.
que es más importante, en su más importante exponente se encuentra el género de Acidobacillus. Y bueno, la bacteria Acidobacillus ferroxians posee las siguientes características. Bueno, sus características son su taxonomía. Está la categoría que es la bacteria procariota. Su filo es la proteobacteria. La clase es la Grammaproteobacteria. Su orden es su Acidiotibaciliales. La familia es Acidiotiocaciliaceae. Su género es Acidiotiocilius. Su especie es Acidioticilius ferroxians y la prueba gram es gram negativa. Bueno, el Acidobacillus ferroxians es un proceso a escala industrial. También se conoce como Lewisham, que usualmente se aplican en solventes y condiciones de molienda, pH y temperatura para solubilizar los componentes de interés. Exploraremos como la aplicación de microorganismos de solubilizadores para una operación de Lewisham de minerales ricos en fosfatos insolubles. Bueno, en cambio, el desarrollo bacteriano es el efecto de ciertos factores ambientales sobre el desarrollo y crecimiento de las bacterias. Juega un papel importante dentro del proceso de lixiviación. Como podemos ver, encontramos primero el pH, que es el que genera los Tibiobacillus ferroxians y se desarrollan bien en medios ácidos. Segundo encontramos el oxígeno y el CO2, que es la disponibilidad de oxígeno y es un factor que controla la extracción de metales por bacterias, y el dióxido de carbono, que es utilizado como fuentes de carbono para la fabricación de su arquitectura celular. Y por último encontramos los nutrientes. Los Tibiobacillus ferroxians requieren amonio, fosfato, azufre y iones metálicos como el magnesio positivo. En esta diapositiva podemos notar la célula bacteriana, que presenta un aspecto viscoso, y en su zona central aparece un nucleoide que contiene la mayor parte del ADN bacteriano. La principal característica de estos microorganismos se llevan a cabo en el proceso de su capacidad de evolucionar el ambiente con temperatura, pH y condiciones muy agresivas. Todos los acidofílicos estrictos, es decir, que son capaces de crecer en pH cercanos a 2. Su acción es la oxidación directa o indirecta de los metales contenidos en los minerales. Bueno, como ya mencionaba antes, voy a hablar de la lixiviación directa e indirecta. La lixiviación directa ocurre en el ataque enzimático de las bacterias sobre los componentes del mineral, que son susceptibles a la oxidación de electrones liberados para la oxidación. Es bueno recordar que en los sistemas biológicos la oxidación suele corresponder a la eliminación de hidrógeno. En cambio, en la lixiviación indirecta no ocurre como un ataque frontal de la bacteria sobre la estructura atómica del mineral, y en su lugar la bacteria oxida el hierro soluble, o sea ferroso, a hierro férrico y a su vez al sulfato férrico. La lixiviación, ya sea directa o indirecta, es difícil de diferenciar porque esencialmente la mayoría de los minerales incluye algún hierro y un azufre. Aunque, el proceso empieza directamente de algún hierro y es liberado, y se establece una lixiviación indirecta cuando su forma de azufre es las bacterias.
Aquí voy a explicarles cómo actúa el proceso de lixiviación. El primer paso es que es un proceso de bacterias que comen electrones, los cuales son extraídos de los minerales. Estos electrones forman una especie de bacterias dentro de la bacteria y creando una diferencia de potencial que genera energía. Y además de estos microorganismos, como mencionaba antes, necesitan carbono, pero lo obtienen del aire en forma de CO2 que no hidrato de carbono. Aquí les explicaré las ventajas y las desventajas de la lixiviación. Una de las ventajas de la lixiviación es que requiere poca inversión del capital y las bacterias pueden ser aisladas a partir de aguas ácidas de minas. Otra ventaja es que bajo costos de operación necesarios para las operaciones hidrometalúrgicos en la comparación en sus procesos convencionales. Y también está la relativa ausencia de la polución o contaminación ambiental durante el proceso. La lixiviación bacteriana ofrece una serie de ventajas en sí y pues está incluido el cianuro y otros procesos de lixiviación incluidos, como la adecuación para las minas de bajo grado y refractarios, la rentabilidad. También está la tecnología segura, sencilla y contrastada. También la oxidación bacteriana tiene un lugar o presión ambiental a temperaturas a partir de 15 grados Celsius. Y también pues encontramos como la adecuación para las jurisdicciones donde el uso del cianuro está restringido. Ahora hablaremos de las desventajas. La primera es la presencia de metales pesados, que particularmente son los iones de plata, mercurio y manganeso, que son venenosos para las bacterias. La segunda desventaja es la existencia de temperaturas muy altas, muchas veces son como consecuencia de las reacciones exotérmicas. Bueno, en conclusión de la lixiviación bacteriana resulta ser como un reto más importante en el futuro de la metalurgia. Los métodos tradicionales son recuperación de los metales que deberán dar paso a los métodos no contaminantes. Y la biolixiviación es uno de ellos que debe responder a la exigencia del mundo atribulado que clama por un ambiente no contaminante. Y ya, muchas gracias. No es más contaminante. Gracias.